laiguana.tv. 10 años de verdad. Ahora, muy interesante esto que yo sé que tú lo tienes, dicen los franceses, à cœur, en tu corazón. Que ahora resulta que nosotros, el eje del mal, que nosotros, los excluidos, Venezuela, recibe la visita de prácticamente, sí, un secretario, un ministro gringo, para decirlo popularmente aquí en Venezuela, a pedir cacao. Quiero tu comentario sobre eso, el puesto y lo que debe hacer Venezuela. Y no solamente a Venezuela, Luis, también a Irán. Ahora resulta que el eje del mal le sirve a los Estados Unidos. Sí, fíjate tú, es bien interesante. Vino una misión a entrevistarse con el presidente de Venezuela. Yo creo que estaban mal informados, porque para Estados Unidos el presidente de Venezuela es un fantoche que anda por allí, ya ni me acuerdo su nombre. Es decir, se lo debe, mire, pero señor, su gobierno, ¿quién reconoce a este un señor? cierto Guaidó, un cierto Guaidó. Un señor por allí, ¿cómo es eso que ustedes están tocando las puertas de Miraflores? Ustedes no se dan cuenta de que eso significa un reconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela. ¿Por qué no van a pedirle lo que tengan que pedirle al fantoche? Claro. Al autonombrado, al autoelegido. Claro. Para mí, ese movimiento de Estados Unidos es, número uno, un reconocimiento de que el gobierno legítimo de Venezuela está presidido por Nicolás Maduro, que reside en el Palacio de Miraflores. En segundo lugar, si el conjunto de medidas coercitivas contra Venezuela fueron adoptadas bajo el supuesto de que el gobierno de Venezuela no es legítimo, al reconocer que el gobierno es legítimo, todas esas sanciones deben ser relevadas y suspendidas. Y en tercer lugar, como fueron sanciones ilegítimas, fundadas en un supuesto falso enteramente y carente de motivación, se nos deben resarcir los daños causados por el bloqueo a partir del conjunto de esas medidas. Por aquí dice Mónica O, Irán le dijo que o se firmaba el acuerdo nuclear que rompió Trump o no hay petróleo. Y hoy escuché ya que Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue a explicarle a los israelíes que va a firmar el acuerdo nuclear. ¿Qué tiene que pedir Venezuela, Luis? Mira, yo diría lo siguiente, ya yo escribí un poco sobre eso. En primer lugar, la solución que se dé tiene que ser de acuerdo con la Constitución venezolana. Okay. No vamos a saltar con respecto a eso. Número dos, el reconocimiento de que el gobierno legítimo es el que fue elegido en elecciones libérrimas y democráticas por Venezuela, que es el de Nicolás Maduro, más todos los cuerpos elegidos por él, la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional, etc. Y en tercer lugar, diría yo, el reconocimiento de la ilegitimidad de las medidas coercitivas y, por lo tanto, diría yo, el resarcimiento de los daños causados por esas medidas. Porque, oye, si yo agarro y te secuestro y te encierro en tu casa y demás, suponiendo que tú me estabas echando una brujería, pero resulta que la brujería no existe y demás, entonces, oye, yo te debo una reparación. Estoy trabajando en eso, por cierto, en el problema de las reparaciones que le deben las potencias imperiales y coloniales al tercer mundo. Y he encontrado que hay una cadena jurídica perfecta que permite exigir la reparación por los daños causados por el imperialismo y el colonialismo. Venezuela tiene perfecto derecho a reclamar el resarcimiento de esos daños, pero además Venezuela debe negociar desde una posición de fuerza. Venezuela es actualmente dueña del destino del mundo. Perdón, señores, tiene la primera, en un mundo en que la energía está declinando. ¿Por qué?
tiene la primera reserva de hidrocarburos del mundo. Algunos son petróleo pesado, pero de todo modo hidrocarburos a hidrocarburos. Y en segundo lugar, tiene la primera o segunda reserva de oro del mundo. Base del próximo sistema monetario cuando el dólar, que no tiene ningún tipo de respaldo, desaparezca de la panorámica. Entonces, no podemos acudir a cualquier tipo de negociación que se haga en un plano de humildad, de súplica. No somos los dueños de la situación. El mundo está en un declive de la energía fósil y este conflicto con las medidas contra Rusia ha empeorado la situación. Entonces, podemos exigir, y de todos modos, de esta situación surgen para Venezuela dos posibilidades igualmente peligrosas. Una, que volvamos a tener un auge de los ingresos derivados del petróleo y que no lo sepamos aprovechar, como sucedió con la Venezuela Saudita, Carlos Andrés Pérez y otra gente, etcétera, que se dilapidó esos ingresos petroleros en lugar de aplicarlos a crear una economía relativamente autónoma y autosuficiente en el país. El segundo problema es que resulte tan codiciable nuestra energía fósil que se intente arrebatárnosla por la fuerza. De hecho, llevamos ya casi 20 años en esa cómica, pero con cosas enteramente ridículas, como una invasión de unos paramilitares en unas lanchitas Boston Whaler, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de una invasión con todos los hierros, con toda la fuerza, con todos los recursos militares. Si no ha ocurrido hasta ahora es porque contamos, diría yo, con el veto del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, de China y de Rusia. Cometieron el error de no vetar la operación contra Libia, pero han escarmentado. Pero en segundo lugar, ojo, debemos prepararnos en Venezuela para una contingencia grave. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.